Bienvenidos a esta edición de Líderes Hablando de Liderazgo. Por este programa ya han pasado más de 100 líderes. Algunos han repetido y este de hoy repite. Y repite porque está en una nueva faceta de su vida. Eh, de Tony Pecoraro, mi invitado, la verdad que se pueden decir muchas cosas, pero lo que nunca se podrá decir es que ha tenido una vida aburrida. Desde militar, vendedor, gerente, director de compañía, innovador, creando conceptos en la ciudad de Valencia, por ejemplo, con un autocine, Claro. pasando Sí. por político, metiéndose en cuanta pelea de perro pueda existir. Eh, Tony hoy decide que su vida cambia, que le da un giro y que viene con nuevos bríos y es un ejemplo de liderazgo para quienes le queremos, para quienes le seguimos, para quienes le admiramos de alguna u otra manera. También de Tony se pueden decir muchas cosas, buenas y malas, ¿ah? Pero de las buenas hay que decir que cocina muy Completamente. bien. A mí me consta. Me pagaba las sesiones de coaching cocinándome y yo me sentía súper bien pagado además. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Y además es un tipo que yo lo quiero, ¿no? ¿Verdad? Porque me da la gana, ¿verdad? Porque es un gran amigo, porque además fue mi socio, porque ha sido mi coachee y porque ha sido un compañero de algunas batallas interesantes en nuestras vidas. Tony, gracias por estar aquí en Líderes Hablando de Liderazgo nuevamente. Gracias por repetir. Qué bueno. Gracias a ti, Amancio. Honestamente, me siento honrado, no solo agradecido, honrado de repetir. Bueno, dicen que gallo que no repite no es gallo, ¿no? Así sí. Criollamente hablando. Eh, Mira, hablar de Tony Pecoraro es el personaje eh, que ha hecho tantas cosas en su vida y que se ha reinventado tanto en su vida. Pues sí, esta faceta de ahora es precisamente, yo la llamo la nueva faceta, pero la llamo de Antonio Pecoraro, que Antonio es el constructor de Tony. Y porque viene sufriendo una transformación durante tantos años y que ahora a través de la escritura, precisamente quiere dejar su historia y quiere dejar esa vivencia de este Tony Pecoraro, ese personaje, la quiere ahora dejar por escrito y bueno, mira, empezamos con cocinando historias, que ya tocaremos ese tema, pero definitivamente el reinventarse a los 60 años ha resultado ser una experiencia magnífica, enriquecedora. Mira, no tengo palabras, la verdad que lo hablamos hace ratico, ¿no? Hasta las mismas personas y hasta el mismo ambiente que ya se vive, que se acerca, es otra cosa. Bueno, estar como en otro nivel de vida súper más interesante. Pero entonces, bueno, ahí vamos, Amancio. Yo, Antonio, y digo Antonio porque es el creador de Tony y luego voy a jugar con el Tony, con el Antonio. Pero el Antonio que se reinventa en estos tiempos de revolución digital, de transformación digital, ¿cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás pasando? wow, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque yo soy análogo. Yo nací en los 60. Los que nacimos en los 60, inclusive hasta en los 70, somos análogos, no somos digitales, no somos de esta era digital. Queriendo decir con esto que no llevamos en nuestro ADN nada que tenga que ver con tecnología, que tenemos que aprenderla, que tenemos que asumirla, que tenemos que agarrar ese teclado, esa pantalla, en contra a veces de hasta de nuestros mismos principios, porque pareciera que basta en contra de nuestros principios ser tan tecnológicos. Pero creo que definitivamente es la herramienta que tenemos del milenio y que hay que agarrar esa herramienta y precisamente utilizarla. No que ella te utilice a ti, utilizar esas herramientas para todo aquello que todavía queremos y creemos, como la escritura, por ejemplo. Porque si te pones a ver,
yo puedo llegar y narrarle al inteligente artificial todo lo que quiero escribir. Y aquel hombre, o aquella, o aquel, o eso, o ese ente, se faja a escribir, a decir y a poner por escrito todo aquello que le estoy diciendo. Pero no es lo mismo, compañero. Eh, Me sigo apegando a mi teclado, que al final también es digital, y yo escribir con mis propias palabras, que salga de mi vena y se vaya a través de mis dedos, qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero escribir. Y la inteligencia artificial para hacer correcciones. Ahora, Eh, y hago ahí un inciso solo para poner más carbón en las brasas. Eh, si la inteligencia artificial, que es parte de la transformación digital, y tú mismo dices que es una herramienta, ¿por qué no utilizarla como una herramienta para escribir lo que tú quieres decir? Si te flexibiliza en tiempo, en esfuerzo, en energía. Sí, y es que te digo que la utilizo, porque a veces me llegan cosas a las 3 de la mañana. O sea, y parecía loco. Y claro, yo a las 3 de la mañana lo que agarraba era el mismo celular y escribir una nota en el celular, en la aplicación de notas. Escribía todo lo que te venía en la mente. Ahora no, ahora se lo puedo decir. Que antes lo podía hacer con la grabadora de voz. Pero ahora se lo digo a la inteligencia artificial para que lo dé por escrito de paso, ¿no? Pero después agarro eso y cuando lo voy a plasmar, porque definitivamente el que está en la escritura y el que sabe, y tú debes haber pasado por eso, cuando tú agarras un manuscrito, agarras un escrito que tú ya empezaste a hacer y lo empiezas a revisar lo que escribiste, lo que pensaste y lo que escribiste, empiezas a corregirlo tú eres el que le hace la corrección. Decirlo a veces no es lo mismo. ¿Y cuántas veces que te debe haber pasado, después que estaba listo lo que habías escrito, lo volviste a leer y empiezas a volver a modificar la oración para acá, para allá? Hermano, la inteligencia artificial no llega ahí. Yo no, y sigo defendiendo que eso se llama el libre albedrío. Yo creo que nuestro libre albedrío no podemos dejar que la inteligencia artificial se sobreponga ante él. Si dejamos hacer eso, Amancio, si no vemos todavía aquellos que luchemos porque todavía agarrar un buen libro y leerlo, que no es lo mismo que escucharlo, o que leerlo en una tablet, el de agarrarte, sentarte donde quiera, que lo puedes hacer con la tablet. Este, bueno, yo creo que generacionalmente eso quizás vaya a ir pasando, ¿no? Quizás esta generación nuestra, los boomers, los X, los que, bueno, los que irán viniendo, a lo mejor el libro va a ir, pero impresionantemente te voy a decir algo. Y dicho ahorita en la Feria Internacional del Libro de Madrid, hubo un incremento del 3% nuevamente en la adquisición de libros. O sea que se están volviendo a comprar los libros físicamente. O sea que significa que en estas generaciones nuevas se está como que está como que queriendo agarrar esos libros y tener esa manifestación, esa experiencia, porque al final es una experiencia. Y como hoy en día se vive de experiencia y todo es una experiencia, que también para allá nos han llevado las redes, pues bueno, yo no sé si es que lo hacen para vivir la experiencia de cómo es agarrar un libro y leerlo, que en vez de una Puede tablet. sentirse vintage. Exacto. Sí. Entonces, bueno. Fíjate que a mí me pasa con el tema de la inteligencia artificial. Hemos escrito, en mi caso, por muchos años. Y quienes hemos leído por muchos años, a mí me pasa con la inteligencia artificial es que no logra mi ritmo de decir las cosas. Entonces, yo leo un texto que viene de la inteligencia artificial y que yo intento crear en la inteligencia artificial y digo, le falta mi cadencia, le falta mi ritmo de escritura, le falta la manera en que yo digo las cosas, esto no se parece a mí. Y dice, no, es que puedes educarla, a lo mejor yo soy muy mal educador y no he podido educar muy bien a mi inteligencia artificial, pero eso me ocurre. Yo estoy escribiendo semanalmente para mi blog en LinkedIn, que se llama Si de liderazgo se trata,
y ahí van a conseguir una cantidad de artículos y todos me siento a escribirlo. Uno por el placer de escribir, básicamente, Claro, por aquella claro. fantasía de ver el, el- la página en blanco y luego llena de un texto que tiene un alma, que tiene un cuerpo, que tiene un ritmo, que tiene una cadencia, tiene un son muy personal. Eh, y que bueno, ahí expreso mis ideas y de mis modelos y mis teorías y mis conceptos y toda cuanta cosa se me viene a la mente. Pero eso es lo que me pasa con la inteligencia artificial. Ahora, el miedo que tengo, si se le puede decir eso, que no es miedo realmente, sino la incertidumbre que tengo, tiene que ver con qué pasa cuando llegue a realmente a educarse la inteligencia artificial para que sí mantenga esa cadencia, para que sí mantenga ese ritmo del escritor, ¿no? Y entonces allí nos vamos a tener que debatir entre qué va a ser más importante, si la forma o el fondo del mensaje, ¿no? Que no es menos cierto, por ejemplo, la importancia de un libro con fondo, de un texto con buen fondo, con unas intríngulas que probablemente ahí sí la inteligencia artificial no se va a poder meter. ¿Qué La opinas? vida, la vida. Claro. Cuando tú hablas de fondo, cuando hablas y te escucho hablar, cuando le das vida, eh, no dejemos de aceptar de que la inteligencia artificial es autómata, es algo autómata. Eso no tiene alma, no tiene vida. Y se nota cuando tú lees algo que tenga, que tiene alma y vida. Leer tus artículos, por ejemplo, ya tú sabes, ya uno lo ve, ahí lo descubre. Quizás las nuevas generaciones no, pero quien sabemos un poquito de esto, o quienes trabajamos con esa pasión, y cuando escribimos dejamos ahí lágrimas, esa alma, ese espíritu, ahí cuando uno sabe. Y lo autómata no llega ahí. Ahora, que llegue ahí, probablemente eso vaya a suceder, Amancio. Mira, no, estos avances de verdad asustan un poquito. Epa, y te acaba de decir, te da miedo, y es verdad, Sí, asustan sí, un poquito. sí. Le hace falta que le metan un corazón y empiecen aquella vaina a latir, y bueno, imagínate. Tori, tú lo sabes, Pero yo me bueno, gradué en informática en el año 1989. Mi primera carrera es en ah, informática y computación. En ah, el 89 imagínate, no había internet. no había internet, no. Mira, y yo recuerdo que en el 91 no había internet, ¿ok? Fuimos a un congreso en la Universidad Simón Bolívar, Panel 91. Se llamaba el evento. Y en la universidad trajeron a los gurús del mundo en informática. Y se presentó un tipo. Usamos proyector de láminas de diapositiva y el tipo dibuja a Snoopy y a partir de Snoopy monta su conferencia con unos marcadores y va haciendo la cosa. O sea, no había PowerPoint, ¿ah? ¿Ok? Sí, sí, Y él dice en ese momento, se mete en un mundo en el cual yo no estaba, donde yo creo que la mayoría, ninguno estaba. Dice, bueno, va a venir una cosa que se llama Internet y tal y cual. Y empecé a hablar de la relación entre una cosa que probablemente no tenía nombre de Internet y la ajá, robótica. Y entonces decíamos, la conclusión mera era, bueno, los robots nunca van a sustituir a los hombres porque no pueden manejar las emociones. Bueno, eso dicho en el 91 parecía una verdad absoluta, hoy tenemos que sí, cuestionarla porque ya hasta la inteligencia artificial te responde con un estado emocional, porque ya las operadoras telefónicas automatizadas casi que pueden interpretar tu estado de ánimo, si estás bravo o si estás em, sí, contento para increíble. venderte más o para aliviar tu molestia en el manejo del cliente. Tú dices, ah, están incluso interpretando emocionalmente la voz del cliente. Y tú dices, wow, ¿para dónde vamos, no? Sí, sí. Tony, Mira, volvamos al Antonio
que fue capaz de montarse distintos Tony, ¿ok? Un Tony empresarial, un Tony divertido y entretenido, un Tony aventurero, un Tony papá, un Tony abuelo, un Tony esposo, un Tony político y ahora un Tony escritor, ¿ok? Un Antonio que le dio luz a muchos Tony. ¿Cuál Tony mostró tu mejor cara de líder? Donde dijiste, aquí lideré, con este Tony lideré mejor. ¿Cuál de todos esos Tony? Sí, ¿Cuál personaje? Mira, eh, en este libro que ya hablaremos de él, hay una pequeña historia que se llama El Shogun. Ese Tony lo vamos a ubicarnos en el año 2002. Era Tony Pecoraro, presidente de Alcobenn. Esa empresa estaba cumpliendo 25 años. Creo que tú fuiste testigo esa noche de estar allí. Ese Tony Pecoraro ese año fue nombrado entre los 100 gerentes más exitosos por la revista Gerente de aquí en Venezuela y tal y qué sé yo. Ese Tony estaba en su mejor momento económicamente hablando, estaba en su mejor momento de pareja, con su pareja de ese momento, estaba en el mejor momento social, porque bueno, éxito por todos lados, 25 años en la empresa, haciendo una fiesta con eso de la empresa. Y parece mentira, montado en la cresta de la ola, ese Tony, que yo lo disfruté muchísimo, tuvo un tsunami. Tuvo un tsunami. Eh, Se cae de la tabla y la revolcada de esa ola, que fue como de 4 metros o 6 metros, diría yo, fue tan fuerte que cuando llego a la orilla, mira, era un Tony soberbio, era un Tony de mucha arrogancia, era un Tony con un egoísmo de locos, el materialismo en su máxima expresión. Era ese Tony que tenía sus adeptos, pero también tenía aquellos que lo odiaban. No había una tinta media. Y era un Tony que no se portaba bien, no se portó bien especialmente con sus relaciones íntimas que tuvo hasta ese momento. Fue un golpe tan duro, Amancio, tan duro, que yo difícilmente en ese momento no hubo manera, sino que tuve que hacer un apartado en mi vida. Fueron 8 meses, casi un año, de que hasta el mismo celular, mi celular de toda la vida, hasta ese número tuve que agarrarlo y ponerlo en reset, no utilizarlo. Y fue después me tuve que someter a un tratamiento, porque yo dije, algo está pasando, yo tengo que cambiar mi vida, tengo que transformar mi vida. En ese momento sentí tanto, ese golpe me hizo cuestionarme tanto que yo dije, yo tengo que hacer algo para transformar mi vida. Y a partir de allí, un shogun, por eso se llama shogun ese cuento, y cuando digo un shogun, porque haciendo la alegoría al nombre, el shogun es un guerrero que te va a agarrar y te va a llevar a cumplir ciertas disciplinas y ciertos regímenes para tú lograr poder tener una transformación, si no, no la logras. Entonces, bueno, tuve la voluntad que es lo primero, lo que se necesita para hacer algo realmente, para buscar cambios. Y bueno, y fue en lo espiritual, en lo biológico, en lo físico, fue en lo mental, en lo intelectual. Fue una transformación multidisciplinaria.
que todavía hoy en día estoy haciendo esa mejor versión de ese Tony, pero ya es a través de Antonio Pecoraro. Porque Antonio Pecoraro es mi nombre. Antonio Pecoraro es quien soy. Antonio hizo ese Tony, fui el constructor de ese Tony. Pero darte cuenta de que sí, de que fuiste el constructor de ese personaje, darte cuenta de que ese personaje fue, bueno, vamos ahora a sacar lo mejor de ese personaje, vamos a hacer una versión tuya, pero esa versión tuya eres tú, es Antonio. Vamos ahora a que ese Antonio, de esa mejor versión de ese Antonio, este, se logre, ¿no? Y que al final, yo pienso que es la parte de la vida, ¿no? Que uno Pero quiere fíjate, mejorar. yo solo por cuestionar para ponerle picante a la conversa, para ponerle otro Aderezo. condimento. ¿Y quién dice que aquel Tony no era el Tony que debía permanecer? ¿Por qué matarlo? Bueno, yo mismo, porque sentí la necesidad. eh, y cuando quieres ponerle condimento, sí. Ese Tony tuvo muchas relaciones en su vida, muchísimas relaciones. Vamos a trasladarnos a ellas. Este, son ellas las Hablas que de relaciones de pareja. en relaciones de pareja, son ellas lo que lo van transformando, son ellas, la versión de este Antonio es cómo fue transformado por tantas ellas. Y son tantas, Amancio, porque si a bien vamos, que me puedes conocer y muy cercano a mí, sí, yo he tenido 4 relaciones de pareja que fueron las más importantes de mi vida. Mi primera esposa, de la cual tengo 2 hijas, que hoy en día ya me hicieron abuelo. Mi segunda pareja, de la cual tuve un hijo varón. Después tuve una tercera pareja, que bueno, tiene también su... Y después una cuarta. La cuarta es la que dura más, dura 10 años en mi vida. Pero aún así, ese Tony sigue en una búsqueda que no había satisfecho hasta ese momento. Y bueno, con decirte que tengo 8 años sin tener una pareja al lado, eh, tratando de sanar todo aquello. Entonces, claro, se viene la idea de hacer este libro de mi vida a través de ellas, que en él han aflorado tantas cosas, que bueno, afloró el libro con el cual, pues dije, bueno, el editor que me está ayudando y apoyando, leyendo manuscritos, me dice, mira, sácate este librito de pasta, sácate este librito, porque con este librito vas iniciando, te vas monetizando algo, porque tu novela es una novela, esa no sabes si la vas a vender inclusive. Mira, Pero bueno, fíjate que y así pasan empezó. cosas en la vida. Tú sabes, tú cumples el 28 de junio. Es correcto. Estás muy próximo a cumplir. Vamos cerca. Signo cáncer. Mi padre nació el mismo día, 28 de junio. No me digas, Amancio. Y claro, y te voy a contar una cosa. Mi padre se casó 6 veces. Wow, 6 veces ¡Seis! ¡Casado! casado. Con relaciones Claro, serias y a estables. lo mejor él decía lo que yo decía, para eso están los divorcios, el que se casa se divorcia. O sea, Sí, pero lo digo por la búsqueda. Yo creo que mi padre, en su proceso de transformación, sus parejas se fueron quedando atrás. eh, por las razones que fue, y tuvo mujeres magníficas. Mi mamá, por ejemplo, ¿no? claro, Que ha exacto. sido una mujer de avanzada, pero bueno, todo el mundo habla bien de su mamá, ¿no? Pero además sus otras esposas, algunas de ellas con unas características muy particulares a quien yo les tengo respeto y afecto. Este, pero su necesidad de transformación, su necesidad de evolución. Tú me estás contando cosas y yo digo, coño, que este es el espejo de mi papá. Mi papá estuvo en la cresta de la ola en su mejor relación y se tiró un tsunami que, bueno, le costó recuperarse el resto de sus días, ¿no?
Em, y acabó con todo, ¿no? Es un tipo que siempre mostró su liderazgo, cosa que yo te lo he reconocido siempre, donde llegas, marcas la pauta, lideras, innovas, vas para adelante, empujas, Sí. abres caminos. Y entonces, bueno, podemos meternos en el tema de los signos si queremos, ¿no? Del zodíaco, No, no, me pero más encanta. allá Soy de amante de eso, la astrología. sí, más allá de eso, yo diría, ok, cuando esta necesidad de transformación, si fuese eso, comienza a reconocer que los otros no tienen por qué transformarse a tu velocidad y que a lo mejor tu parte de transformación es transformarte hacia allá y no ellas hacia acá. Bueno, fíjate que precisamente eh, el trabajo, el trabajo hoy, para tener a esa pareja a tu lado y que haya el feedback de ayudarse. eh, eh, Fíjate que el libro, ese libro que yo espero para diciembre poder, que es mi vida a través de ella, el final de ese libro, yo le tenía un final, pero ese final me tenía incómodo. Entonces, fíjate, la incomodidad del final era porque tenía un final y esta persona que me estaba asesorando, una de tantas, me dice, pero ¿y quién dice que tiene que tener un final? Entonces me volvió a abrir la puerta de ese buscador que dice, es verdad, no tiene por qué tener un final ese libro. Entonces, al no tener un final, es que voy a seguir buscando. Entonces, no, no es seguir buscando. Es que el final sea de lograr tener esa pareja a mi lado y conservarla y que ella crezca conmigo. Porque, porque definitivamente yo no voy a dejar de seguir buscando, pero es lograr que hacer que ella esté a tu lado en esa búsqueda que tú puedas tener. Y al Mira, final también, ajá, hay un escritor que ahorita se me va el nombre, argentino, que escribió un cuento que se llama El Buscador. ajá. Y en el cuento No, El Buscador, no es Jorge Bucay. Jorge Bucay. Claro, Jorge Bucay, claro, el Jorge buscador, claro. Bucay, en ese cuento, él dice, un buscador es alguien que busca, no necesariamente quien encuentra. Es así, sí. Y yo creo que eso es muy cierto, ¿no? Y probablemente tu naturaleza es de buscador. Sí. Es mi Tony, naturaleza. hablemos del libro. Brinquemos para Muéstralo allá. para que todos lo vean. Cocinando historias con Antonio Pecoraro. 25 pastas en 25 minutos. ¿Ok? Con 25 historias. Con 25 historias, además. Así es, aquí está. Tony, para escribir un libro de cocina hay que cocinar. ¿Cuándo te llegó a ti, te salió la vena de cocinero? Mira, lo dice la primera historia, que es la primera receta, que se llama carbonara tritón. Tenía yo 17 años. A ver, esa fue la primera vez que hice una pasta. Pero ahí me di cuenta de esa curiosidad de siempre estar al lado de mi mamá o al lado de la nona, que es la abuela, viendo qué hacían y cómo lo hacían y preguntándoles por qué hacían esto y por qué hacían lo otro. Esa curiosidad de niño, ¿no? Porque al final el niño siempre es curioso y más a los 8, 7, 8 años. Entonces, bueno, tú viviste conmigo muchas pastas. A lo largo de mi vida, estos últimos 40 años, siempre terminamos con una pasta. Siempre terminamos, como digo yo, poniendo los pies abajo la mesa. Es que poniendo los pies abajo la mesa es donde se comparte, se habla, se discuten tantas cosas, se echan tantos cuentos, Se hace coach. se hace coaching, claro, y se cocinan historias. Entonces, yo dije, ¿por qué no plasmar en un libro
tantas pastas que siempre tuve ese recetario por ahí guardado, eran 20, después se convirtieron en 25, son como 40 realmente, pero por hoy voy a agarrar 25, las más memorables, las más importantes, las que marcaron también en mi vida momentos agradables. Por supuesto, agradables y no agradables también. Hay una pasta ahí que nunca fue comida. Hay una historia de una pasta y tú formas parte de ese cuento. A ver. Que tú formas parte de ese cuento. Se llama La chica de rojo, se llama la historia, y la receta se llama la Lari Lari. Ya, bueno, fue una noche del cuento, que ya lo sabemos, que creo que lo compartimos en estos días. Cuando terminen esa pasta no fue comida, porque, bueno, pasó algo en ese momento y la persona se paró y dijo, me voy. Bueno, y la pasta, la pasta quedó ahí, ¿no? Y bueno, cada anécdota, entonces era hacer un recetario, pero hablar con la editora y decirle, mira, no vamos a hacer un recetario de esos iguales, los recetarios son aburridos, los recetarios no tienen fotos en su mayoría, tienen 3, 4 fotos y los restos no tienen fotos. Entonces dijimos, vamos a hacer un recetario, vamos a acompañarlos con historias, y al final es una mezcla de un libro de no ficción, que es el recetario, con un libro de ficción, que son los cuentos. Y los cuentos todos son, por supuesto, basados en historias y relatos que sucedieron, que muchos sucedieron en un 80% como están aquí. Otros quizás dejamos la historia un poquito entre líneas para que sea interpretada como quiera el lector darle el final o no. Entonces, hace de esto un libro, pues, agradable, distinto. Y bueno, mira, por supuesto digo, bueno, ¿quién me va a apalancar a mí para hacer este libro? Entonces, bueno, ahí salió el Tony Pecoraro, especialista en mercadeo, el que tiene las relaciones, el que tal. Entonces, por eso siempre Tony Pecoraro está. Entonces, claro, Antonio dice, bueno, vamos a buscarnos al personaje que sabe a quién le tiene que decir para buscar cómo financiamos el libro. Y bueno, mira, llegó esa amistad, que hay un cuento en el libro con los fundadores de Cromi Market, con uno de sus fundadores de Cromi Market. Este hombre, uno de estos fundadores de Cromi Market, yo le tengo haciendo pastas durante estos últimos 30 años, que nos comemos pastas en su casa. Mira, hay esta idea. Digo, bueno, pongámosla en práctica, vamos a ver. Claro, Cromi Market tiene sus aliados, tiene sus marcas interesantes. Cromi Market es una cadena de supermercados en la ciudad que tiene ya son 6 supermercados. Entonces le encantó la idea. Aún así que luchamos contra la idea de que si no, que hoy en día las recetas la gente la ve por TikTok y hoy en día cualquiera puede agarrar, poner una receta en TikTok y la buscaste y la hiciste viendo TikTok. Le digo, sí, es verdad. Pero el TikTok no va a leer la historia, el TikTok no es el libro, el TikTok no es tú sabes, ¿no? Lo que veníamos hablando anteriormente. Porque, mira, surgió la cosa y aquí está. Y ya se vino el libro y aquí está. Vale. Pero voy a volver al cocinero, voy a volver al cocinero. Al cocinero, porque soy. ¿Cómo? Porque a ti, los que te hemos visto cocinar, tú disfrutas el cocinar, ¿no? Sí. Tú te la pasas bien, además que vas cocinando, cocinas muy rápido, ¿ok? Cosa que no le pasa a cualquier mortal como yo. Tienes todos tus trucos y tus secretos, y además vas contando, vas hablando, vas haciendo, esa particularidad que yo siento que es muy italiana, ¿se la viste a mamá? ¿Se la viste a papá? ¿Papá cocinaba? Mira, esa particularidad se la vi a un tío que muy querido, que se nos fue muy temprano. Él era un tipo tan dinámico, tan creativo. Y es que la cocina es creatividad, Manso. Es abrir la nevera y es hacer algo con lo que está en la nevera.
Y por supuesto, como buen italiano, yo comí pasta todos los días de mi vida. Mi papá quería un plato de pasta todos los días de su vida. Entonces, para mí, una pasta, que probablemente se venga un libro que se llame La pasta de, ¿cómo es? Como dice el verso este Receta católico. de la nona. No, la pasta de todos los días. Ok. Una pasta todos los días. Entonces, imagínate, 365 pastas. Entonces, esa creatividad de agarrar, hacer, es algo que me veía siempre ahí. Yo me veía siempre ahí. Y él no era cocinero, vamos a estar claros. Él fue un hombre muy creativo con otras cosas de su vida, más que todo en el diseño y en la producción de las lámparas, porque yo vengo de una familia lamparera. Pero de mi tío Pino, así se llamaba él, Giuseppe Pecoraro, de mi tío Pino tengo esa, yo diría que esa picardía, esa inquietud. Y por eso tú me ves cuando cocino. Por cierto, salió un video en estos días de una pasta que le hice a unos grandes amigos que son comunes. Es disfrutar hacer, es lo que tú decías hace rato, es hacerla, es hablar, es voltearte, es para 25 minutos y a veces hasta en menos tiempo. No sé, llámalo que es un don, un talento, no lo sé. Yo creo que. Y soy cocinero, yo no soy chef. No, que usted, no, yo no soy chef. El chef es otra cosa. Claro. Es un cocinero, yo soy cocinero. Y no te cocino cualquier cosa, cocino son salsas para pasta. Puedo hacer un buen sándwich y lo hago porque también tengo la creatividad para hacerlo, pero mi especialidad es las pastas, en la Fíjate salsa que para la pasta. eh, yo tuve un facilitador que trabajaba en mi compañía allá en Valencia, Gustavo Príncipe, eh, Gustavo. que Gustavo le gustaba también la cocina, cocinaba también bastante bien y en algún momento yo lo ayudé a escribir un modelo de liderazgo que se llamaba Liderazgo desde la cocina, liderazgo como en la cocina. Y él hacía una metáfora muy importante entre el proceso de cocinar, la combinación de los ingredientes y el proceso de liderazgo con la relación de los talentos. Y entonces, recordando y reconociendo a Gustavo, y en función de eso, colocándolo en este sentido, en este libro, tú agarras y combinas unos elementos que es la historia personal, que son la receta, que es una necesidad de ahora de menos tiempo, en un modelo, voy a colocar esto entre comillas, viejo, que es un libro de texto tapadura con papel, ¿no? Digo vintage viejo por lo de que mencionas del TikTok. ¿Cómo llegaron todas estas ideas y si es verdad que cocinar tiene que ver con el liderazgo? Bueno, tiene que ver con el liderazgo, porque el líder tiene convocatoria. Y cuando yo levanto el teléfono y digo, mira, que vamos a hacer una pasta hoy, salen corriendo. O sea, hay la convocatoria. Claro. Y después, estando aquí, cuando se viene la idea de la pasta, y a veces las cambio en el momento, porque pensé en una, pero entonces vi que no tengo esto, pero le voy a meter en aquello. Y este recetario siempre ha estado ahí, pero esta vez dije, me voy a poner serio, las voy a escribir su preparación, voy a poner el reloj. Eso es ponerse serio, vamos a ponernos serio, vamos a poner el reloj, vamos a programar, tal, tal. Mira, una tras otra, no pasaban de los 25 minutos. Hay unas que hasta duran 12 minutos poder hacerla. Una carbonara, por ejemplo, que es tan complicada hacerla, pero yo logré hacer una carbonara más sencilla, porque es como yo digo, ¿no? Hay que ser tradicionalista, yo soy muy tradicionalista, pero no soy esclavo de la tradición, ¿eh? Cometo mis locuras, que son locuras gastronómicas, pero al final vamos a ponerle el nombre de fusión, porque cuánta gastronomía de fusión no existe.
Y lo ítalo-venezolano se ha fusionado muchísimo. Entonces, han salido unas fusiones aquí interesantísimas, altamente criticadas, pero bueno, allá los tradicionalistas, porque yo digo, bueno, a lo mejor no venderé libros a estos tradicionalistas, pero el que va a comprar el otro, el que le gusta desafiar un poco el tradicionalismo y que al final logran, ¿qué es lo que se logra? El sabor, que la cosa sea rica. Yo no consigo ir a un restaurante y no comer sabroso. O sea, yo creo que no hay nada más que cuando tú termines de comer, coño, qué sabroso comí. Oye, comí sabroso. Que te atendieron bien, que el ambiente está buenísimo, pero si no comes sabroso, no te quedas, no te levantas contento de esa mesa. O sea, y de eso se trata, que hay que levantarse y decir, coño, comí sabroso. Sí. ¿Verdad? Tony, ¿qué hiciste? ¿Qué? Entonces, claro, yo lo llamo toque diabólico, lo llamo toque mágico. Le pongo tantos nombres a ese comer sabroso que finalmente digo, bueno, vamos a dejarlo, hay que dejar que la gente lo haga, que intenten, y también escriban su propia historia. ¿Cómo te quedó? Bueno, Amancio, ¿cómo te quedó esa pasta? ¿Cuál fue la que te gustó esta? Dime, ¿qué fue lo que hiciste? Y me vas a decir a lo mejor mañana, coño, mira, Tony, hice esta y de verdad, le puse un toque mío, le Bueno, puse los, yo te la que tengo, le yo te la tengo. claro, porque, y al final, bueno, al final buscamos eso, de que la gente empiece a escribir su propia historia, ojalá logremos tener esa interacción, pues, o se logre tener, es lo que andamos buscando también. Vale. Cuando, ¿sabes? Yo que escribo, una de las cosas más complejas de escribir para mí, después que estoy construyendo el libro, es ponerle el punto final. Cuando dices, "Coño, ya no le puedo hacer más correcciones, ya basta, Amancio, pero no, pero quítale esto, que ponga esta imagen, quítale esta imagen, que pues, súbele para acá, que quítale acá, que modifique aquí, que modifique allá". A mí me cuesta mucho ponerle el punto final. ¿Cómo fue tu experiencia con esto? ¿Te costó o más bien No, lo sí resolviste costó. rápido? Bueno, se trata también de darle el crédito a todos los que están aquí involucrados, no solo a Crony Márquez por haber tomado esta idea. Está Rosa María Tobar, que es la directora de Folio, Soluciones Editoriales. Ella fue la editora, por supuesto, profesora de literatura y tal. Cada corrección que venía de allá para acá, yo respiraba profundo. Yo creo que me gradué con ese tema porque hacer un recetario con historia terminó siendo algo bien complicado, porque es que los ingredientes, la preparación, la redacción de esa preparación, en las secuencias de agregar los ingredientes, en qué momento, en qué momento, la foto de esa preparación final. Entonces no es un libro cualquiera. Tú, en un libro, en una novela, tú escribiste la novela, si le pusiste imágenes, le pusiste, si no, normalmente no las llevan, o tendrán 2 o 3 imágenes y ya. No, aquí hay 25 imágenes de las 25 páginas. Y no una, a veces hay hasta 2 fotos. Entonces es el cuidado de cada foto, la edición de cada foto, de cada imagen. Fue algo interesante, tedioso. Epa, el libro estuvo listo en noviembre del año pasado, y lo terminamos, o sea, se terminó no sé si esa palabra suene fea o no, se terminó de parir en abril, en mayo, hace no menos de un mes. O sea, finalmente. Entonces, claro, yo tengo aquí en el computador maqueta 1, maqueta 2, maqueta 3, maqueta 4, las correcciones. Pero bueno, es parte de la experiencia. Y te digo una cosa, la disfruté. Me levantaba a las 6 de la mañana y voy a hacer esta corrección y se la voy a mandar rapidito. Y mentira. Claro, yo en mi timing, como dices tú, en los tiempos de uno, el tiempo de uno es una cosa, el tiempo del editor es otra. Entonces yo con aquella ansiedad, pero si yo lo corregí rápido, ¿por qué el editor? No, es que el editor no eres tú. Tú lo viste a tu manera, el editor lo va a ver a su manera. Claro, claro. Y de una manera magistral logró plasmar de verdad cada historia y cada receta y cada ingrediente y de una manera
yo creo que hubo una simbiosis bastante interesante y buena, que la verdad que el libro no es por nada, pero quedó bien plasmado. Y la gente de Editorial Arte hizo un trabajo increíble, que fue lo que lo imprimieron. Por cierto, aquí en Venezuela también. Tony, voy a cerrar esta conversación que he disfrutado mucho poniéndote una tarea para responder aquí, en este momento. Si como tantas veces lo hicimos, voy a tu apartamento a hacer coaching y vamos a hacerle coaching a esa necesidad de buscar, de transformarse, de cambiar. Ese va a ser el tema del coaching. Y tú vas a pagar esa sesión de coaching con una receta que está en el libro. ¿Qué receta prepararías? Cuéntanos la historia de esa receta y por qué prepararías esa receta para ese momento. Mira, te voy a decir una cosa. La receta número 25 se llama la ñapita. Y te voy a dar la primicia, porque bueno, ya el que compró el libro ya lo debe saber si llegó ahí. La ñapita no termina siendo una receta, termina siendo la sinopsis de ese libro donde está la transformación de Tony Pecoraro a Antonio Pecoraro. Y esta receta, si la vamos a poner en una pasta, la pasta es para Mancio, maracucho, criollo. Yo hago la pasta a la criolla contigo, que es una pasta que lleva pesto. Ella está mantecada con pesto. Cuando hablamos de mantecar es que el espagueti está listo, el pesto ya está listo, no hay que hacerlo en el momento porque el pesto es una preparación que se hace con albahaca, etcétera. Se manteca la pasta con ese pesto. Debo tener guardadas ya mis caraotas negras allí en el congelador. Unas caraotas negras preparadas por la señora Lady que viene, que es más criolla que ella imposible, porque las caraotas negras tienen que ser preparadas por una criolla. Unas manos italianas no saben hacer caraotas negras, porque las criollas le meten su aliño y su cosa. Tengo mis caraotas negras allí. Entonces, mantecamos el linguini, o yo prefiero unos cabellos de ángel, que es una pasta fina. Mantecamos los cabellos de ángel, emplatamos como si fuera un volcán. En el cráter del volcán le vamos a poner la cucharada de caraotas negras allí. Y encima le vamos a rallar queso de cabra blanco semiduro, que eso sabe a dioses. De cabras de Falcón, hermano. Esa es la criolla. Y eso sabe a dioses. Y esa es la pasta que yo le haría a mi gran amigo Amancio ese día que nos podamos a sentar a hablar de la ñapita. Qué bueno, qué bueno. Tori, Con una regálame aquí un criolla. secreto que en aquel tiempo no lo develaste, vamos a ver si ahora lo develas. Tú agarrabas al queso parmesano que tenías en un envase y le tirabas un ingrediente que nunca supe cuál es. ¿Qué ingrediente era ese? Mira, ese ingrediente lo voy a mostrar. Ese ingrediente está aquí. Fíjate, ¿no? Si te pones a ver, este ingrediente es albahaca deshidratada, orégano deshidratado, ajo molido deshidratado y tiene el ají picante, ese que es así, el ají rojo, que parece un pimentoncito ¿Sí? Ujú. chiquitico. No solo lo rojo, sino la semilla interna de ese ají. ¿El Eso está peperoncino? todo picadito. El peperoncino. Peperoncino. Se llama peperoncino. Todo esto está aquí.
un poquito de pimienta negra y un poquito de pimienta blanca. Eso es lo que yo llamo el toque mágico, el toque diabólico, porque le da un toque de picante al final. Tú quedas con ese sabor ahí, tú dices, coño, pero ¿qué le pusiste que quede? Y quedas como con las ganas. Esa es la develación de ese secreto. Y está aquí. Hay una parte que se llama la despensa de Tony. ¿Qué debes de tener en tu despensa para tú preparar estas pastas? Bueno, habla del pesto, habla de unos tomates secos, habla de tener aceitunas siempre, alcaparras. Siempre hay que tenerlas en la despensa porque siempre las vas a utilizar en cualquiera de estas recetas. Tony, feliz de estar de nuevo contigo, conversar, como siempre, es una exquisitez. Nada, mis deseos de mucho éxito y mucha venta del libro, de que vengan más recetas, de que vengan más historias, de que vengan más libros, de que podamos disfrutar de tu pluma y que podamos mirar la transformación de un nuevo Tony, y que vuelva siempre a sus raíces de Antonio. Pana, cierra este Líderes hablando de liderazgo como usted mejor desee. Mira, Mancio, a ti y a toda tu audiencia, hay que atreverse. Atrévanse, no importa la edad. Hay que atreverse, Amancio. La vida es tan corta que yo digo que soy atemporal. Para mí el tiempo no existe. Está en uno lograr los sueños que uno quiera. Y los sueños que uno sueña despierto, porque soñar dormido, pues a veces ni te acuerdas de esos sueños. Hay que atreverse, Amancio. Agradezco un mundo esta segunda parte. Quién sabe si hay una tercera o una cuarta, porque por supuesto, mientras existe esta amistad y este cariño de paso, tendremos tiempo para unirnos pronto en una pasta. Nuevamente, gracias. Bueno, mira, le voy a dar una semana para que ese libro lo tengas en tus manos. Amén, que así sea. Y bueno, cuando te llegue, nos conectamos y de repente hacemos una pasta online. ¿Oíste? Bueno, buenísimo. Eso está vamos bueno. a agarrar esa inteligencia artificial y esta tecnología y vamos a hacer una pasta online. ¿Por qué no? Claro, así Seríamos pioneros, vamos a ser pioneros en eso, en hacer una pasta online. Comprometido conmigo, no, lo vamos a hacer. Bueno. Listo. Gracias, hermano. Un abrazo grande, fuerte y apretado. Saludos a las hijas y a los nietos y al hijo, además, que lo vi en estos días por ahí, que está un hombre ya. Igualmente. Y estas líderes también, parece, ¿no? Sí. Un abrazo, pana. Que estés bien. Chao, brother. Chao. Gracias.